En el estado de Texas, en una granja que no aparece en ningún mapa turístico, hay vacas que podrían cambiar el destino de Jerusalén, no como metáfora, como requisito ritual. El libro de Números, capítulo 19, describe el único protocolo de purificación que permite a un sacerdote judío entrar al espacio más sagrado del templo. Una vaca, completamente roja, sin un solo pelo de otro color, que nunca haya sido uncida, sin defecto, sin mancha. Las cenizas de esa vaca mezcladas con agua de manantial producen el agua de purificación que el texto describe como necesaria para cualquier persona que haya entrado en contacto con un cadáver. Y todo sacerdote que entre al templo debe haber completado ese proceso. Sin la vaca roja no hay purificación. Sin purificación no hay sacerdotes aptos. Sin sacerdotes aptos no hay servicio del templo. Sin servicio del templo no hay templo funcional. El ganado bovino de Texas como eslabón crítico del cronómetro profético más debatido del planeta. Y hay algo que hace que esta historia sea más urgente en 2026 que en cualquier otro momento de los últimos 2000 años. Que en Israel hay personas que creen haber encontrado las vacas. Para entender por qué una vaca roja importa, hay que entender primero lo que es la impureza de la muerte en el sistema religioso del judaísmo bíblico. El contacto con un cadáver es la forma más grave de impureza ritual que el texto del Levítico y Números describe. Se llama Tumat Hamet en hebreo. Produce una contaminación que se transmite no solo por el contacto directo con el muerto, sino por estar en el mismo espacio cerrado. Un sacerdote que entra a una habitación donde hay un muerto queda ritualmente impuro aunque no lo toque. Y esa impureza no se resuelve con una inmersión en el mikvé. Requiere el proceso de la vaca roja, el proceso más complejo y más debatido del sistema ritual bíblico. El Talmud lo llama el Hok, el estatuto incomprensible, el mandamiento que no tiene explicación racional que el texto proporciona. El Rambam, Maimónides, el filósofo y rabino más influyente de la historia judía medieval, escribió que la vaca roja es el ejemplo paradigmático del yokpun del mandamiento que se obedece no porque se entienda sino porque fue dado, y tiene una paradoja interna que los rabinos han analizado durante 2000 años. El sacerdote que realiza el ritual de la vaca roja queda ritualmente impuro, al mismo tiempo que purifica a los que reciben el agua. El que purifica queda impuro, el impuro queda puro. Esa inversión que el propio texto no explica es la que hace de la vaca roja uno de los textos más estudiados y más debatidos de toda la literatura rabínica. En el año 2024, un grupo de 5 vacas rojas llegaron a Israel desde Texas. Las trajeron representantes del Instituto del Templo de Jerusalén en coordinación con un rancho en Texas que había criado esas vacas específicamente para este propósito. El objetivo era explícito: tener vacas rojas aptas en territorio de Israel antes de que el proceso de reconstrucción del templo pudiera avanzar. Esto no fue un evento marginal o especulativo. Fue cubierto por Reuters, Associated Press, BBC y decenas de medios internacionales. Porque varios grupos islámicos y árabes lo tomaron con suficiente seriedad como para emitir declaraciones formales de preocupación. Hamás mencionó las vacas rojas específicamente en el contexto del 7 de octubre de 2023, afirmando que uno de los motivadores de la operación fue la aceleración de lo que percibían como preparativos para la construcción del tercer templo, lo cual, independientemente de la validez teológica de esa conexión, convierte a las vacas rojas de Texas en un elemento geopolítico verificable. No solo un debate interno del judaísmo, un factor en el conflicto más activo del planeta. El Instituto del Templo en Jerusalén es una organización real con dirección física verificable en el barrio judío de la Ciudad Vieja. Fue fundado en 1987 por el rabino Israel Ariel. Su objetivo declarado es la reconstrucción del tercer templo en el Monte del Templo y lleva décadas trabajando en esa dirección con una meticulosidad que resulta notable independientemente de la posición teológica que se adopte. El instituto ha reproducido todos los utensilios del templo según las especificaciones del Talmud: el menorá de 7 brazos, el altar de incienso, las vestimentas del sumo sacerdote, las trompetas de plata, la mesa del pan de la proposición, todo manufacturado con los materiales correctos, con las dimensiones correctas, según las fuentes rabínicas y bíblicas.
y el instituto tiene un programa activo de entrenamiento de sacerdotes, los Kohanim, los descendientes de la línea sacerdotal, de Aarón, pueden identificarse en el judaísmo a través de genealogías familiares que se han mantenido durante generaciones. El instituto tiene Kohanim en formación que estudian los rituales del servicio del templo que no se han practicado desde el año 70 de la era común, estudiando cómo sacrificar, cómo presentar las ofrendas, cómo realizar los rituales de los días sagrados, preparándose para un servicio que no existe todavía, pero para el que alguien está preparándose. Aquí es donde el análisis produce el dato que más incomoda a los que quieren reducir esta historia a especulación religiosa marginal. El monte del templo. El único lugar donde el judaísmo permite que esté el templo está en manos israelíes desde 1967. La explanada superior, donde están la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, es administrada por la autoridad islámica Waqf bajo supervisión israelí. El acceso judío a la explanada para oración está oficialmente restringido desde el acuerdo del general Moshe Dayan en 1967. Pero algo ha cambiado en los últimos años. En 2022, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir subió al monte del templo en un gesto que generó una crisis diplomática. En 2023 y 2024, grupos de judíos practicantes comenzaron a rezar abiertamente en la explanada en números sin precedentes. Y el gobierno de Israel, bajo la presión de los partidos religiosos que son parte de la coalición gobernante, no ha impedido esos accesos con la misma firmeza con que lo hacía en décadas anteriores. El statu quo de 1967 se está erosionando, no de forma dramática y visible, de forma gradual y constante. Y esa erosión es exactamente el tipo de cambio que los intérpretes proféticos identifican como preparación del terreno, no como cumplimiento. Como preparación. En Jerusalén ya están los planos, los utensilios, los sacerdotes entrenados, las vestimentas, las vacas. Si esa convergencia entre el texto de Números 19 y la logística del siglo XXI te detiene, suscríbete para no perder el siguiente análisis. ¿Qué dice el texto bíblico sobre la reconstrucción del templo en los tiempos finales? La respuesta directa es que el texto es más ambiguo de lo que muchos sistemas de interpretación admiten. Ezequiel 40 al 48 describe un templo futuro con especificaciones arquitectónicas detalladas, pero los académicos debaten si esa visión es literal, simbólica o escatológica, que los obstáculos no son técnicos ni financieros, son políticos. Y que los obstáculos políticos en su experiencia de 30 años en construcción e infraestructura son los más impredecibles de todos. Pueden durar décadas o pueden colapsar en semanas si el contexto geopolítico cambia lo suficientemente rápido. Y el contexto geopolítico de 2026, dijo este contador de Kendall con la callosidad en el dedo índice, es el que más rápidamente ha cambiado en su vida profesional. ¿Cuál es el estado real de los preparativos para el tercer templo en 2026? La respuesta honesta tiene 3 capas. La primera capa es la logística verificable. El instituto del templo tiene los utensilios, tiene las vestimentas, tiene los sacerdotes en formación, tiene los planos ARC, tiene los sacerdotes en formación, tiene los planos arquitectónicos, tiene vacas rojas en territorio israelí. Tiene financiamiento a través de donaciones globales de comunidades judías y evangélicas que creen en la restauración del templo. Esa logística es verificable y está documentada. La segunda capa es el obstáculo político. El monte del templo tiene la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca sobre él. Cualquier acción que afecte esas estructuras desencadenaría una respuesta del mundo islámico que haría que los conflictos actuales parecieran manejables. Ese obstáculo político es real y no tiene solución visible dentro de los parámetros actuales. La tercera capa es la dimensión profética que los 2 capas anteriores no resuelven completamente. Que si los textos de Daniel 9, Pablo en 2 Tesalonicenses y Jesús en Mateo 24 describen un templo activo antes del periodo final, entonces el obstáculo político que hoy parece insuperable debe ser resuelto de alguna forma antes de ese momento. Y la forma en que ese obstáculo se resuelve es exactamente lo que el análisis del video 39 sobre el caballo de Troya describió.
a través de un acuerdo, de alguien con autoridad suficiente para resolver lo irresolvible. Las vacas rojas de Texas no son el evento, son la preparación para el evento, y la preparación ya está ocurriendo. Hay 3 posiciones que este canal puede sostener con honestidad sobre la vaca roja y el tercer templo. La primera, los preparativos del Instituto del Templo son la expresión de un movimiento religioso dentro del judaísmo que tiene legitimidad histórica y teológica dentro de su propia tradición, pero no constituyen evidencia de cumplimiento profético inminente. El obstáculo político del monte del templo es real y estructuralmente insuperable dentro de los parámetros actuales, y la presencia de vacas rojas en Israel es un hecho logístico sin implicaciones escatológicas verificables. La segunda, la convergencia de utensilios, vestimentas, sacerdotes entrenados, financiamiento y vacas rojas en territorio israelí en el año 2026 representa el nivel más alto de preparación logística para la reconstrucción del templo en 2000 años. Y los textos de Daniel, Pablo y Jesús que describen un templo activo antes del período final hacen que esa preparación sea proféticamente relevante independientemente de cuándo ocurra el cumplimiento. La tercera, la tensión entre esas 2 posiciones no se resuelve con la evidencia disponible, y la honestidad más rigurosa es sostenerla sin colapsar en ninguna dirección. Esa es la posición de este canal, no porque sea cómoda, sino porque es la más honesta. Así que te hago la pregunta directamente. Cuando lees Números 19 con su vaca, completamente roja sin un solo pelo de otro color, con su ritual que purifica al impuro mientras contamina al que purifica, con su función como único acceso al servicio del templo, y luego ves que en 2024 5 vacas de Texas llegaron a Israel, que el Instituto del Templo tiene los utensilios, las vestimentas y los sacerdotes entrenados, que el contador de Kendall dice que el único obstáculo real es político, y que los obstáculos políticos pueden colapsar en semanas. ¿Qué estás viendo? Los preparativos de un movimiento religioso legítimo dentro del judaísmo sin implicaciones escatológicas verificables para el resto del mundo. La logística más avanzada para la reconstrucción del templo en 2000 años en el Pisin Tolish. Contexto del año más geopolíticamente inestable desde 1948. O algo que el contador de Kendall, con la callosidad en el dedo índice, evaluó durante 3 meses y describió como factible desde una perspectiva puramente logística, con el único obstáculo siendo político, y los obstáculos políticos siendo los más impredecibles de todos. Escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perder el siguiente análisis. Código profético. No estamos aquí para cerrar el debate, estamos aquí para abrirlo.